El pacto del patrón del rancho y la bestia negra. Todo comenzó cuando cumplí 17 años. Me llamo Esteban Barreto y hasta entonces mi mundo era la finca de mis abuelos, el olor a tierra mojada y el mugido de las reses entre la bruma de la mañana. Había aprendido a vivir entre supersticiones, sin nunca tomarlas en serio. Que si el gallo negro anunciaba visita de otro mundo, que si los perros aullaban por espíritus en ronda, cosas que uno oye pero no escucha. Fue esa temporada seca que se extendió como nunca cuando mi abuelo, Leocadio Barreto, nos mandó llamar a mi madre y a mí desde el pueblo de Rincón Verde. Había estado enfermo del corazón y aunque no lo decía, todos en la familia sabíamos que tenía miedo de morir sin ver a su hija otra vez. Nos instalamos en la finca, El Cacique, una casona de guadua con techos oxidados y el mugido constante de un toro. El toro no era un animal cualquiera. Le decían Ananías, un cebú inmenso de pelambre negra con ojos que, lo juro, parecían humanos. No me miraba como un bicho o como otro animal. Me miraba como si supiera cosas que yo no. Era el toro del patrón. Y el patrón, aunque la finca estaba a nombre de mi abuelo, no era él. Todos le decían así, el patrón, sin más. Un hombre al que solo se veía de lejos, montado en su caballo blanco al amanecer, o parado entre las sombras del corral cuando el sol se iba. El rostro cubierto por el ala del sombrero y una ruana que parecía hecha de humo. Nunca hablaba, solo miraba, y Ananías siempre estaba cerca. Mi madre no quería quedarse, pero el abuelo se lo pidió como última voluntad, así que nos quedamos. Empecé a notar cosas. La finca no tenía trabajadores fijos, pero nunca faltaban las manos. Llegaban campesinos distintos cada semana, cargaban bultos, daban de comer a las bestias, limpiaban el trapiche y luego se iban. Nunca se despedían, nunca regresaban. Un día encontré a uno de esos hombres hablando solo junto al bebedero del toro. Me escondí tras la arboleda. Lo oí murmurarle al animal. Le decía, no dejes que se lo lleven. Aún no es el tiempo. Ananías no se movía, pero sus ojos centelleaban como brasas húmedas. No puedo explicarlo. Era como si el toro escuchara, como si entendiera. Cuando el hombre se fue, me acerqué con cuidado. Quería tocar al animal, ver si era real o un invento de tanto encierro. Pero cuando estuve a 1 metro, el suelo vibró. Ananías giró su cabeza y me miró con una fuerza que me sacó el aire. Sentí que algo entraba en mí, una presencia, un pulso, un juramento antiguo. Esa noche soñé con fuego y tierra, con cadenas enterradas en raíces y con un corazón latiendo fuera del cuerpo, envuelto en hilos de sangre seca. Mi abuelo empeoró al día siguiente. Lo encontraron inconsciente, con la mirada perdida en el techo de su habitación. Mi madre rezaba el rosario sin parar. Yo me quedé en la sala, vigilando la finca a través de los ventanales. Entonces vi al patrón en lo alto del sendero, al borde del cafetal, y a su lado, Ananías. Cuando me acerqué, ya no estaban. Esa noche, el abuelo despertó. No dijo palabra, solo se levantó, caminó hasta el corredor, se hincó ante el toro. Sí, Ananías estaba ahí, amarrado como siempre y le susurró algo. Luego volvió a acostarse, como si nada. Al día siguiente amaneció mejor, más fuerte. Se afeitó, tomó tinto y hasta pidió carne para el almuerzo. Mi madre estaba sorprendida.
Parece curado por un milagro, dijo. Yo sabía que no era milagro. No tardé en enterarme. Una noche, hurgando entre las cosas viejas del desván, encontré una caja de cuero bajo la escalera. Estaba llena de papeles arrugados, cuadernos antiguos y un diario escrito con letra temblorosa. Era de un tal Justino Barreto, tío abuelo de mi abuelo. Leí por horas. En ese diario hablaba de un pacto hecho en 1938, en medio de una sequía que había dejado a El Dindal sin comida ni agua. Decía que el toro había sido entregado por el que mora bajo la raíz y que mientras el toro viviera, el patrón, el original no, moriría. Que a cambio la tierra siempre tendría fruto, pero a un precio. El patrón no podía dejar de existir. El diario hablaba de generaciones del mismo hombre, del mismo rostro bajo el sombrero, del mismo caballo blanco y del toro, siempre el toro. Al principio creí que eran desvaríos de un viejo, pero luego encontré un retrato antiguo, fechado en 1940. En él aparecía un hombre con ruana y sombrero, montado en un caballo blanco junto al mismo toro negro. El mismo rostro, la misma figura, el patrón. Era imposible, o al menos así debería ser. Desde ese día supe que algo en esa finca estaba suspendido en el tiempo, anclado por el aliento del toro. Y entonces empezaron los susurros, desde las paredes, desde los establos, desde la tierra. Me llamaban por mi nombre, me ofrecían respuestas, me ofrecían algo más. Al principio pensé que era el viento, que los susurros eran bromas de mi mente saturada con todo lo que había leído. Pero los murmullos venían siempre a la misma hora, cuando el canto de los grillos se apagaba y la noche caía espesa como brea. Esteban, Esteban, una voz como raíces quebrándose bajo tierra. Una madrugada seguí los susurros hasta el cafetal. La linterna apenas abría camino entre la niebla. Pasé la quebrada y bajé hasta un claro donde nunca me había atrevido a entrar. Allí, bajo una ceiba colosal, encontré un círculo de piedras cubiertas de musgo. En el centro, una losa con inscripciones talladas, símbolos que no eran letras ni dibujos. Eran formas que parecían moverse si las mirabas demasiado tiempo. Me arrodillé sin querer, no por fe, sino por una fuerza que me presionaba los hombros. Cerré los ojos. Una imagen me invadió. Mi abuelo, de joven, llevando a Ananías con una cuerda, mientras el patrón lo miraba desde las sombras. Una cadena de actos, un relevo invisible. Tú eres el siguiente, susurró la tierra. Volví a la casa antes de que saliera el sol. No podía respirar bien. Me dolía el pecho, como si algo hubiera entrado y se hubiese anclado allí. Durante el desayuno, mi madre notó que estaba pálido. El abuelo, en cambio, parecía más joven que nunca. Hasta sus ojos brillaban. Me miró con una seriedad que jamás le había visto. Ya fuiste al claro, ¿no es así? Asentí. Él bajó la mirada al café humeante. No tenía que ser tan pronto. Ese día me llevó al corral donde descansaba Ananías. Nadie más nos vio. El toro no estaba amarrado. Estaba suelto, pero no se movía. Esperaba. Él no es un simple animal, dijo el abuelo. Es el amarre, el nudo, el cuerpo donde se guarda el pacto. ¿Qué pacto? El de mantener al patrón con nosotros. Mientras él viva, la tierra sigue fértil, la gente tiene de qué comer y la familia Barreto no muere.
Pero a cambio, el toro no puede morir, ni el patrón, solo cambia de rostro, de presencia. ¿Y tú?, pregunté. ¿Qué papel tienes en esto? Mi abuelo tardó en responder. Yo soy el guardián del pacto, como mi padre lo fue antes, como tú lo serás ahora. Me negué. Dije que eso era brujería, que no podía seguir con algo tan absurdo. Pero el abuelo me miró a los ojos con una calma tan terrible que me dejó helado. Si el pacto se rompe, el dindal se hundirá, la tierra se pudrirá, el patrón morirá, y con él, todos los que aún respiran por su voluntad. En mi mente aún resonaba la frase del diario: mientras el toro viva, el patrón no podrá morir. Esa noche tomé una decisión. Iba a irme, abandonar esa finca, dejar todo atrás. Pero cuando fui a buscar mi morral, Ananías estaba parado frente a la puerta, sin moverse, sin gruñir, solo bloqueando el paso. «No puedes irte», dijo la voz dentro de mi cabeza. Desperté tirado en el suelo. No recordaba haberme dormido. Estaba solo en la sala, pero el aire olía a pasto húmedo y a humo de leña. Al levantarme, noté algo en mi mano. Una pequeña piedra con el mismo símbolo del claro grabado en su superficie. Desde entonces, el toro me seguía donde fuera, en los cultivos, en los caminos, hasta en los sueños, y el patrón comenzó a aparecer con más frecuencia. Una tarde, mientras lloviznaba, lo vi frente a la ceiba. Me acerqué. «¿Quién eres tú en realidad?», le pregunté. Su voz salió como un crujido seco. «Soy la promesa que no termina. El eco del primer hambre. Fui amo de esta tierra cuando aún no se le había dado nombre. Cada generación me da un rostro y cada toro me da permanencia. Tus ancestros sellaron el pacto para evitar la sequía eterna. Ahora tú debes sellarlo de nuevo. ¿Y si no lo hago?». Me miró. Un relámpago cruzó el cielo. «Entonces muero. Y tú también». Pasaron días sin respuesta. Yo me negaba a cumplir un pacto del que no pedí ser parte. Pero la tierra empezó a cambiar. Los árboles se marchitaron. El café se cayó verde. El agua del pozo olía a herrumbre. El abuelo cayó al suelo sin poder hablar. El patrón no apareció más. Y Ananías, aunque vivo, no comía. Solo me miraba. No quedaba nadie más. Ni trabajadores, ni vecinos. Solo nosotros. Y el pacto esperando. Una noche, decidí regresar al claro. Llevé la piedra que encontré en mi mano. Me arrodillé frente a la losa. Cerré los ojos. «Si quieres vida», susurró la tierra, «tienes que dar algo de ti». «¿Qué cosa?». «Tu permanencia». Acepté. Desde entonces, el abuelo se levantó como si nada. La tierra volvió a brotar. La finca floreció. Pero nadie me volvió a ver. Vivo en el Cacique, pero ya no soy Esteban. Ahora camino bajo el ala de un sombrero. El caballo blanco me lleva en las madrugadas y el toro me sigue, siempre. No envejezco, no muero, solo espero. Porque el pacto nunca se rompe, solo cambia de guardián. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.